Le doy la bienvenida de inmediato a nuestra tercera invitada del día de hoy, Carmen Burbano de Lara, representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en nuestro país. Las Naciones Unidas está impulsando un programa Hambre Cero que intenta responder a la pregunta que hacíamos antes de ir al corte comercial: ¿cuál es el costo del hambre? Y sobre eso Carmen nos va a ilustrar esta noche. Bienvenida y gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. La situación del Perú tampoco es muy buena en ese aspecto, ¿no? Tenemos algunos cuadros que nos han alcanzado a ustedes para el desarrollo de esta entrevista, para poder hacer primero un diagnóstico, ¿te parece? Y luego ingresar al detalle del programa. Sí, claro. Una cosa importante de resaltar, creo, al inicio de esta conversación es que el Perú tiene un camino avanzado bastante importante a destacar en la región. Ajá. Y eso es que en los últimos 10 años el Perú ha logrado reducir los niveles de desnutrición crónica que tiene a la mitad. Ahorita las cifras están más o menos en el 13% en niños menores de 5 años, pero esa cifra era el doble hace 10 años. Eso son niveles, digamos, una reducción importante que se ha visto en la región y que nos parece que hay que destacar, hay que resaltar en este momento como un gran caso de éxito. Eso no quiere decir que no haya trabajo todavía por recorrer, pero el Perú ha demostrado que sí lo puede hacer con ciertas políticas, digamos, con ciertas medidas de política pública, con ciertas inversiones. Eso ya se ha logrado acá. Falta un camino por recorrer, pero hay un buen trato. Y de alguna manera el programa Hambre Cero quiere impulsar a que esas cifras continúen reduciéndose, ¿no es cierto? Falta todavía, por ejemplo, en el caso de desnutrición crónica, ciertas zonas del país tienen cifras todavía demasiado altas, sobre todo en la selva, en zonas de la sierra, donde los niveles no han cambiado en los últimos 10 años. Nos preocupa... Entiendo, entonces el promedio en realidad ha mejorado porque ha mejorado la situación de las zonas urbanas. Ha mejorado la situación en ciertas partes del país, sobre todo en la costa. Los niveles de desnutrición crónica de la selva, por ejemplo, de la sierra, en algunas partes son 9 veces mayores que lo de la costa. Entonces sí hay un tema de inequidades que se tiene que abordar. Vamos a ver los cuadros antes de que nos gane el tiempo. Tenemos uno primero que dice prevalencia de desnutrición infantil en niños menores de 5 años el 2016, según quintil de pobreza. Explícanos, por favor, estas cifras. Dice muy pobre, 30,3%. Estamos hablando de la tercera parte de la población en las zonas más pobres. Estamos hablando justamente de la diferencia que hay entre la incidencia de la desnutrición en los quintiles más pobres. O sea, si hay un niño que nace en la población más pobre del país, más o menos 3 de cada 10 niños tienen desnutrición crónica en este momento en el país. Miren ustedes la brecha enorme. Hasta el quintil número 5, muy rico, 3,6, rico, 4,9, incluso no pobre, simplemente 7,7%. El problema que tenemos está en la pobreza extrema, ¿no? Estamos manejando a ese nivel la asistencia necesaria para salir de la desnutrición. Vayamos a otro cuadro. Prevalencia de anemia en menores de 6 a 35 meses. El 2016, según regiones, en Puno, por ejemplo, 75,9%. 75 es casi 8 de cada 10 niños tiene anemia en ese rango de edad. Sí, hay regiones en el país, sobre todo con el problema de anemia, que es la falta de hierro en la sangre, que justamente como tú mencionas, en Puno más o menos 8 de cada 10 niños tienen anemia. Esto, el fenómeno de la anemia es distinto al de la desnutrición crónica porque es prevalente en todos los estratos socioeconómicos. Acá en Lima tenemos anemia, está alrededor de todos nosotros. Casi la mitad de los niños en Perú en general tienen anemia. ¿Y la anemia está ligada a una mala nutrición, podríamos decir? Es decir, a no saber qué comer para estar lo suficientemente fuertes y evitar un estado de anemia. Está ligada a la falta de alimentos ricos en hierro en la dieta, sobre todo de los niños menores de 3 años. ¿Que son la carne, las menestras? Sí, la carne, el hígado, la sangrecita, el vaso, todas esas comidas son muy altas en hierro, deberían incorporarse más en la dieta y en este momento vemos unas brechas muy grandes de la presencia de esos alimentos en la dieta. Correcto. Veamos el siguiente cuadro, por favor.
Tendencia del sobrepeso y obesidad. Esto también tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios. En este caso, el cuadro se refiere a adolescentes entre 10 y 19 años en el Perú, 2007-2014. Y vean cómo la cifra en ambos casos sube. Hay más gente con sobrepeso y obesidad. El Perú es parte de un grupo de países en Latinoamérica que está pasando por lo que llamamos una transición nutricional. Es decir, países que con su desarrollo empiezan a haber fenómenos de muchas familias que empiezan a comer alimentos altos en grasas, altos en sodio, altos en azúcar, y eso empieza a generar niveles de sobrepeso y obesidad, sobre todo en zonas urbanas. En Lima, por ejemplo, la mitad de los niños en edad escolar tiene o sobrepeso o obesidad. ¿Cuál es la diferencia la cifra está aumentando entre sobrepeso y obesidad? Porque una es más preocupante que la otra. Sí, digamos, son niveles de la diferencia entre la masa corporal, la grasa, ¿Y el sobrepeso cómo se calcula? Justamente lo mismo, solo que son diferentes puntos de corte. La obesidad es más preocupante porque quiere decir que la persona tiene más grasa, más kilos encima que una persona con sobrepeso. ¿Podría tener sobrepeso y tener una masa muscular equilibrada con el porcentaje de grasa? Podría tener, digamos, una persona normal, después tenemos una persona con sobrepeso y una persona con obesidad. Ajá. Sería así digamos, la escala, ¿no? Y tenemos un último cuadro antes de que nos cuentes rápidamente sobre el proyecto. Creo que tiene que ver con las loncheras. Tipo de lonchera en escolares de instituciones educativas en el nivel primario, Perú 2013, ¿no? Lonchera no saludable el 95%, lonchera saludable apenas el 5%. ¿Esto ha cambiado? Sí, se ven fenómenos, sobre todo, como te decía, en áreas urbanas, donde la calidad de las loncheras que llevan los niños a la escuela, hay una predominancia de alimentos empaquetados, de alimentos que se llaman procesados, ricos o altos en azúcares, en grasas, y eso es lo que los escolares están llevando a la escuela como complemento del almuerzo, del desayuno, que deberían cambiar, deberían ser mucho más saludables de lo que están siendo en este momento. Correcto. Carmen, finalmente, porque ya nos ganó el tiempo, ¿en qué consiste Hambre Cero y cómo así podemos hacer para mejorar estos cuadros? La iniciativa Hambre Cero Perú nace de una esperanza, una propuesta muy positiva hacia el país de que el Perú pueda ser uno de los primeros países en erradicar el hambre en el mundo y en Latinoamérica. Tenemos los recursos, aquí hay alimentos de todo tipo, en base justamente a la riqueza gastronómica que poseemos. ¿Esto incluye la participación del Estado? Estamos convencidos que el Perú lo puede lograr justamente por la voluntad política que el Estado ha demostrado. Atrás del movimiento Hambre Cero está el presidente, los ministros, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Social, que están haciendo una labor muy importante contra la anemia, contra la desnutrición. El Estado ha puesto muchos recursos, pero también una de las cosas que estamos haciendo es entablar diálogo con el sector privado, con la sociedad civil, con los medios, para justamente discutir estos temas como parte de la agenda pública y todos buscar una solución, porque el tema del hambre es un problema de todos y la solución también está en todos. Y entiendo incluso se van a hacer programas de televisión y algunos productos de ese tipo para poder difundir la información. El miércoles a las 9:30 de la noche se estrena el programa Cocina con Causa, que es un programa de TV Perú coproducido con el Programa Mundial de Alimentos, con apoyo especial del Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Social, también del sector privado y de los otros ministerios del Estado, que es una iniciativa muy interesante porque reúne a los cocineros jóvenes de este país con las familias para buscar juntos soluciones sobre cómo comer mejor. Súper interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. El tiempo nos ganó. Y bueno, este ha sido el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Regresamos mañana como